Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de turismo, de pueblos mágicos, de distintivos entre los diferentes lugares para atraer a esa gran demanda de turistas que está por todo el mundo, que está en México y a la que México tiene mucho que ofrecer, por cierto. Y para platicar de eso, va a estar con nosotros Norma Alicia Hernández, ella es creadora del distintivo G en turismo gerontológico, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Norma? Hola Mario, buen día. Aquí lista para arrancar. Muy bien, muchas gracias. Y está también con nosotros Marco Daniel Guzmán, que es analista en temas de turismo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás, Mario, Norma? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, porque yo creo que pocos temas tan interesantes como el del turismo, que se ha convertido en uno de los motores económicos, motores de impacto social, para bien y a veces también con complejidades que detona. Y bueno, México sin duda es una de las potencias en este rubro y por eso les agradezco mucho la oportunidad. Y si les parece, vamos a empezar con este asunto de los pueblos mágicos, que los hemos escuchado, quizás hasta los hemos visitado, Marco, pero yo quisiera empezar por preguntarte, pues, ¿qué es un pueblo mágico y por qué a algunos lugares se les otorga esta categoría? Bueno, un pueblo mágico es una denominación, algo muy parecido a una certificación que otorga la máxima autoridad del turismo en México, que es la Secretaría de Turismo. Se lo otorga a determinadas poblaciones que cumplen con determinados requisitos. Uno de ellos que es muy importante es que sean poseedores de tradiciones, de leyendas y que los habitantes hayan conservado sus usos y costumbres. Eso es muy importante. Y otra también muy importante es que este pueblo tenga una cercanía con una gran ciudad que le provea de turismo, es decir, que le provea de una masa crítica de turistas. Se habla de 200 kilómetros aproximadamente o no más de 200 kilómetros. Entonces, cada estado de la República tiene sus pueblos mágicos y estos pueblos mágicos, pues lo que hacen es pues desarrollarse en torno al turismo, detonar economía, detonar empleo y detonar flujo turístico. Y a resumidas cuentas, al final del día, bueno, la economía en teoría subiría en muchos de estos pueblos mágicos. En general, en relación a tu pregunta, es una especie de certificación que hace que la economía detone en esta población, Mario. Y en ese sentido, Norma, yo me imagino que son muchos los que aspiran de pronto a tener esto. Y te pregunto, ¿es muy complejo el proceso? Porque supongo que hay varios lugares que cumplen con los requisitos que decía Marco, en el sentido de la tradición, pues dada la configuración histórica, cultural de nuestro país, pero imagino que no todos pueden lograrlo. Es complejo el proceso y aprovecho para preguntarte, ¿es un tema que la Secretaría otorga o que los lugares solicitan a la Secretaría y que ellas inician el proceso y la Secretaría es la que termina como validando, digamos? Así es, Mario. El pueblo realmente o el municipio, a través del Estado, hace su solicitud ante la Secretaría de Turismo Estatal. Esta aplica una cédula de evaluación a ese pueblo para medir lo que acaba de decir Mario precisamente, que cumpla con esas especificaciones donde están manteniendo usos, costumbres, tradiciones, incluso si maneja una lengua autóctona, también la estén manejando y la promuevan incluso para que se siga manteniendo. Entonces, con esa cédula de evaluación se hacen diversos criterios la evaluación y van checando que realmente cumpla con estos puntos. Lo importante, como lo dijo Mario, es la cercanía de esa población fuerte, esa ancla que tienen para que el turista llegue hacia ellos. Porque sí hay muchos lugares que pueden ser pueblos mágicos, porque al igual que Mario, pues a través del turismo gerontológico me he dedicado a visitar lugares con los adultos mayores sobre todo, y encontramos pueblos de verdad hermosísimos que pueden cumplir con esto, pero que la cercanía hacia ese punto clave, hacia esa ancla, está de verdad que difícil que lo Claro. puedan. Ahora, Marco, cuando dice Norma, se cumplen con los criterios, estas cédulas, y se termina otorgando, entiendo que también implicaba no solamente un asunto de mercadotecnia, en el sentido de poder poner pueblo mágico, sino que implicaba o ha implicado a lo largo de los años estímulos, promoción
y que por eso también había esta competencia, o hay, no sé, ya nos dirás en qué estado se encuentra en ese momento, pero ¿qué significaba para un lugar obtener este estatus de pueblo mágico? Yo te diría que lo principal, lo que significaba era que ellos podían acceder a un estatus que le permitía jugar como en las grandes ligas del turismo, por decirte un ejemplo, ¿no? Ya ese simple hecho les convenía, más allá de los recursos que ya no hay, que con la nueva administración, con este nuevo gobierno, se canceló el apoyo a los pueblos mágicos, un programa federal que se llamaba Poder Mágico, que se dejó de ejercer ya en este sexenio. La última vez que se ejerció es en promedio unos 500 millones de pesos que se otorgaban, 580 millones de pesos que se otorgaban cada año. El último año fue el 2018. Pero el simple hecho de tener la denominación ya significaba para un pueblo un estatus que lo ponía en estas grandes ligas y sí necesitan de promoción, pero el simple hecho de estar en la lista ya hace que la masa crítica de turistas vayan a estos lugares. Eso por un lado. Ahora, como decía, sí accedían a estos recursos, pero con esta nueva administración se decidió cancelar estos recursos que principalmente eran encaminados, por lo que nos habían dicho, a desarrollo de infraestructura y a capacitación de la gente, los prestadores de servicio, que son dos temas muy importantes que hasta el momento deberíamos ver cómo está esa mezcla en dichos pueblos mágicos. ¿Por qué? Porque es muy importante que los pueblos mágicos mantengan esta infraestructura. Cuando se denominan pueblos mágicos, no solamente se dice eres pueblo mágico y ya, van y se hace un remozamiento urbano, se esconden los cables bajo la tierra, se embellecen los pueblos con estos recursos que son federales, municipales y gubernamentales. Entonces, ahorita ya no hay recursos y lo que le queda a los pueblos mágicos es ceñirse mucho a la marca, a aplicación del método turístico y sobre todo a los recursos que, si bien les va, les provean los gobiernos estatales. Oye, Marco, y en esto que apuntas, o sea, ya no existe el programa de transferencia de recursos que nos acabas de contar, pero existe todavía la categoría, por llamarlo así, o el distintivo dentro de la política actual de promoción de turismo. Sí, el distintivo de Pueblo Mágico continúa. Yo te diría que el programa de Pueblos Mágicos es el programa, la política pública más exitosa de este país después de que se puso Cancún en el mapa y que fue en 1970, más o menos. Después de esta política pública de Cancún, no ha existido otra más fuerte y poderosa como los pueblos mágicos en este momento. Obviamente la certificación sigue, le han dado mucho apoyo. De hecho, ya declararon un Día Nacional de los Pueblos Mágicos, que si no mal recuerdo es el 5 de octubre. Hay una estrategia nacional de pueblos mágicos, un tianguis de pueblos mágicos. Todo está muy bien, pero lo único que falta y lo único que han cancelado son los recursos que en buena medida yo creo que se necesitan. Ya. Ahora, Norma, ¿cuáles serían algunos ejemplos de estos pueblos mágicos que en tu opinión constituyen como modelos, digamos, por la forma en la que se han aplicado, han aprovechado la marca, han construido un referente, digamos, que les ha convertido en puntos de referencia? Claro, yo creo que los estados que más han dado relevo a sus pueblos mágicos y que los han apoyado completamente, porque lo vemos en la promoción, incluso los visitamos y vemos que están cumpliendo con aquella parte que corresponde a pueblo mágico. Creo que Michoacán ha trabajado muy bien con sus pueblos mágicos, incluso ha sumado a sus cocineras tradicionales para que este punto se vuelva así como que el boom de su pueblo mágico. Oaxaca también trabaja muy fuerte con sus pueblos mágicos. Puebla también tiene muy fuerte el trabajo con los pueblos mágicos. Entonces yo te hablo a nivel estado porque sí se ve el trabajo a nivel estatal que cada uno está haciendo con sus pueblos mágicos y que como sabemos son los estados que más pueblos mágicos poseen incluso. Yo te puedo hablar de mi estado donde solamente hay un pueblo mágico y que poco se puede estar ¿Qué es cuál, trabajando. Norma? ¿Perdón? ¿Qué es cuál? ¿Tu estado? Mi estado es Tabasco y es Tapijulapa el pueblo mágico. Ok. Ahora, pero entonces por eso que nos estás explicando, Norma, entiendo que hay que tener una especie de, no sé si es especie o tal cual estrategia, de que este destino, qué elementos culturales, por ejemplo, va a incorporar. Me llama la atención por lo que decías ahora de las cocineras, por ejemplo, que puede ser un plus evidentemente muy Así atractivo. es. Es decir, cuando se da esta distinción, tiene que haber entonces un trabajo creativo, de venta, de marketing, de entender qué elementos hay que explotar de cada lugar.
Claro, si entendemos que los pueblos mágicos nacen precisamente para que sean lugares sustentables, sostenibles turísticamente, y que deben tener precisamente ese aporte cultural, y hablamos de la gastronomía, hablamos de historia, hablamos de sitios de interés turístico, lo que decía Marcos, leyendas, usos, costumbres. Entonces, todo eso va haciendo un conjunto para que ese pueblo mágico esté cumpliendo realmente con aquello que los caracteriza. Entonces, hay muchos lugares, como te decía, pueden ser pueblos mágicos, pero si no tienen algún punto que los caracterice, y algo muy importante, en mi opinión, precisamente como también estudiadora del turismo y que me he dedicado muchos años a esto, creo que cada pueblo mágico necesita un traje a la medida. Mm. Lo comentaba bien Marco Daniel, necesitan capacitación. Ese recurso que tenían era importante para mantener la capacitación hacia la gente. También era muy importante mantener esa mejora continua en cuanto a que estar precisamente dándole mantenimiento al pueblo mágico sin que pierda su esencia, porque en sí es eso. Mostramos la esencia del pueblo mágico, en su cultura, en su gente, en su forma de ser, porque es lo que visitamos. Hoy en día la gente busca experiencias bonitas que vivir y creo que Marco lo va a decir mejor que yo porque anda viajando constantemente. Estamos buscando experiencias y en Ujú. esos pueblos mágicos encontramos la historia en su naturaleza real. Por eso yo siempre digo, vamos a un lugar con esencia, a un lugar donde la historia nos va a abrazar completamente. Y me encanta cómo lo planteas, Norma, porque en esta búsqueda de experiencias a veces nos encontramos con lugares que parecen un poco artificiales, ¿no? Que parece puesto casi más una escenografía que la cultura. Y esto que apuntes me parece muy importante. En el caso de las tradiciones de la cultura mexicana, pues no es escenografía. Ahí está la historia, como bien apuntas, pero historia viva, que hay que ver cómo se aprovecha. Y en ese sentido, Marco, ¿qué implica desde la perspectiva? Ya nos explicaron que se postula, digamos, se certifica, pero ¿qué implica para un gobierno tener un pueblo mágico? Y lo pregunto por las cosas que han dicho, por ejemplo, si implica restricciones o políticas en materia arquitectónica, si implica política pública en materia de preservación de ciertas tradiciones, porque me imagino que si no se hace esta tarea, digamos, de acompañamiento, que es lo que está como detrás de esto, si nada más te queda la promoción por sí misma, pues eso tarde o temprano se termina desarmando un poco, ¿no? Sí, ya lo mencionabas y lo dijo muy bien Norma. Un pueblo mágico se le otorga. Bueno, primero que nada, no es que todo el tiempo se estén postulando pueblos mágicos, se abren convocatorias cada X tiempo, Ok. pueden pasar años, inclusive, sí, años para que se pueda la Secretaría de Turismo abrir una convocatoria y tú como pueblo emitas una propuesta, ¿no? Pero lo principal es enfocarse a la sostenibilidad que lo llevó a ser pueblo mágico, es decir, si eres poseedor de tradiciones, leyendas, usos y costumbres, que tú tengas la capacidad de mantener eso y que no por efectos del turismo eso se vea sobrepasado. Ha habido casos donde hay algunos pueblos mágicos que han estado en peligro de perder, no lo han perdido, de perder su denominación porque empieza a haber una sobrecarga de turismo, una sobrecarga de oferta y de pronto se tergiversa el concepto y han sido amonestados y obviamente con esa intentona de que lo saquen o no, le bajan un poquito. Te podría poner el ejemplo de Tepoztlán con el tema de las micheladas expuestas por todos lados, mismo ¿Y, Mexcaltitlán, que y ahí qué pasó, por ejemplo, en ese caso, Marco? ¿Qué pasó? estuvo muy fuerte el rumor de que lo iban a rescindir como pueblo mágico, pero no ocurrió porque recularon un poco, ¿no? Y ya no lo hicieron. Realmente hay un tema también político detrás que creo que yo, y es mi punto de vista, que la Secretaría de Turismo no se aventaría tanto a quitar un pueblo mágico por temas políticos, porque es de alguna manera mandar un mensaje paralelo de, pues, no está funcionando muy bien nuestro programa. Entonces, yo creo que agotan todas las instancias antes de poderlo quitar. Y hasta el momento yo tengo entendido, solamente dos pueblos mágicos han dejado de ser. Uno, San Miguel de Allende, pero San Miguel de Allende porque es una ciudad patrimonial de la UNESCO, pasó a la siguiente liga, es decir, Ok. el pueblo mágico pasó a Patrimonio de la Humanidad. Y Mezcaltitlán, pero esto porque los mismos pobladores en su momento lo solicitaron.
Hoy regresó Mezcatitlán, que es la antigua Aztlán, de donde salieron los aztecas que llegaron a fundar ¿Que está en Tenochtitlan. dónde, perdón? Está en Nayarit, está en Nayarit. Y ya volvió a ser pueblo mágico, pero de ahí en fuera sí ha habido como intentonas amonestaciones, pero creo que al final de cuentas le han bajado un poquito. Ese es un gran riesgo de los pueblos mágicos, que de pronto se sobrecargue la oferta turística, se sobrecargue la visita de turistas y sobre todo se sobrecargue la oferta comercial de cosas que se empiezan a vender en los pueblos. Y tanto daña el pintarlo y hacerlo como una escenografía como la sobrecarga, ¿no, Norma? Completamente de acuerdo con Marcos. Ha sucedido mucho que, ya lo hablamos, ¿no? Que el pueblo mágico en sí debe ser su esencia, pero de repente encuentras que ya te están vendiendo cosas que ni siquiera son producción del pueblo mágico. Ya lo trajeron de China, ya lo trajeron. Entonces, es ahí donde empiezan a perder esa esencia. Por esa parte en la que está llegando gente, pues ya vende lo que sea y lo que quieras para que podamos incrementar el ingreso económico. Entonces, no, se trata de que el pueblo mágico venda lo que produce, promueva precisamente esos usos y costumbres. Aquí hacemos las vasijas de barro, eso es lo que vamos a hacer. Que acá en Tapijulapa, por ejemplo, hacen lo que es el mueble de mimbre, todo lo que es el mimbre lo manejan, eso es lo que vende Tapijulapa. Entonces, ¿qué vende cada población? Esa es la esencia y está precisamente la riqueza cultural de nuestro país. ¿Y qué es lo que se pretende con esto del pueblo mágico? Mostrar las riquezas culturales y naturales de cada población. Pero si ya aparecemos, como lo decía Marco, con la línea de micheladas en cada esquina, ya te venden productos chinos por este lado y te venden cosas diferentes por otro lado, que no es parte de la esencia del pueblo, es donde corren ese riesgo de perder precisamente ese distintivo, porque ya no están siendo ese pueblo característico que inició. Y una pregunta que es una obviedad que había pasado por alto. ¿Cuántos pueblos mágicos hay hoy en México? Tenemos 121. ¿Sí está correcto? 121 no. pueblos. Recientemente inauguraron otros 11 más y son 132. Ok. El año pasado inauguraron una nueva lista, 132 pueblos mágicos, que si te pones a pensar, como decía Norma, ¿cuántos pueblos hay en México? Miles. Te hablo de miles. Sería muy poca la lista. Por eso es que es tan exclusiva esta Sí, lista. solamente en municipios, que sé que es una categoría diferente, ¿no? Aquí estamos, Exactamente. no estamos hablando de municipios, estamos hablando de pueblos, ¿no? Exactamente. Pero simplemente en municipios hablamos de más de 2.200, 2.000 tantos municipios, para dar una dimensión a lo que señalas de que sí es un distintivo relevante. Exactamente. Mucha gente dice, perdón, adelante, Norma. Adelante, Marco. No, mucha gente dice, es que son muchos pueblos mágicos. Yo no estoy tan de acuerdo en eso, tomando en cuenta que México es una autoridad en turismo cultural que dicho sea de paso, estamos en pañales todavía no está muy bien desarrollado, pero pueblos, como diría el clásico, tenemos para aventar para arriba y 132 es poco, pero sí se tiene que cuidar mucho la marca, la normatividad, lo que decíamos, esto de la sobreventa, la sobreexposición, la sobreexplotación del pueblo. 132 puede ser poco o mucho dependiendo del objetivo que pretendas con esta marca, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar a platicar de una cosa que ha pasado en los últimos, pues ya año y medio, o poquito, no sé, ya perdí la cuenta con la pandemia, y lo que ha significado eso para el turismo, que ha sido una de las amenazas pues, más fuertes quizá en la historia contemporánea, y cómo han resistido estos lugares frente a este cambio en la forma en que vivimos. De eso platicamos y les parece regresando a este corte. Estamos de regreso y platicábamos antes del corte de los desafíos que hay para sacar el mejor provecho sin perder la identidad, explotar en el mejor de los sentidos lo que significa la cultura y la oferta específica de un lugar, y al mismo tiempo pues, que esto implique desarrollo. Y decías, Marco, ahora en la pausa, que lo que hay que tener también claro es el impacto que esto significa para las comunidades cuando logran ser identificados como estos destinos. Sí, fíjate que nada más quisiera señalar, yo visité en algún momento Izamal en Yucatán, que es uno de los pueblos mágicos, y los pobladores de Yucatán, de esa población, me decían,
Izamal era un pueblo abandonado donde los hombres iban a trabajar a Estados Unidos hasta antes de ser pueblo mágico. Subió su masa crítica de turismo arriba de 1000% en los primeros 7 años de la denominación de pueblo mágico. Y otro fenómeno que se ha también identificado es que dejaron de irse del pueblo para dedicarse a la actividad turística. Y no nada más en los pueblos mágicos. El turismo es un gran recurso para abatir la pobreza. Podría ser un gran aliado del gobierno si lo organizamos bien. En este pueblo mágico, Real del Monte en Hidalgo, lo mismo, arriba del 1000% en los primeros 7 años recibieron de turismo. ¿Y cuánta población se beneficia de los pueblos mágicos, de estos 132? En promedio, 6 millones de personas que viven en estas poblaciones se benefician, y según los datos que nos compartían las autoridades antes de la pandemia, unos 13,000 millones de pesos de derrama económica al año. Entonces, esto significa un poco arriba de la captación de turismo fronterizo y de cruceros, que México también es una autoridad en cruceros. Entonces, de ese tamaño es la importancia de los pueblos mágicos en la prepandemia. Ahora, lo importante es ver qué vamos a hacer en la pospandemia, ¿no? Claro, que ahorita le entraremos a eso, pero siguiendo nada más con este hilo que plantea Marco, Norma, de las cosas que yo he ido aprendiendo con personas como ustedes y que me parecen importantes, es la cantidad de sectores económicos que se ven afectados para bien con el tema del turismo, ¿no? Porque de pronto incluso hasta cuesta trabajo marcar las líneas. Pienso un caso, hay cosas muy obvias. Las compañías aéreas, por ejemplo, ¿no? Las aerolíneas o los hoteles. Ese puede ser muy obvio, pero todo lo que pasa con los restaurantes, transporte, si cuando uno hace la línea con expertos como ustedes, los sectores que se ven afectados por el turismo son muchísimos. Así es, la cadena de valor precisamente que representa el pueblo mágico es extensa, o sea, y se afecta toda esa cadena. Empezamos desde, por ejemplo, un tour operador, ¿no? Que está precisamente organizando el paseo o el viaje con sus clientes y que ya no está teniendo esa oferta porque pues está la situación hoy en día con la pandemia. Como decía Marcos, antes de la pandemia, con toda facilidad organizábamos al grupo, eh, aplicábamos todo lo que teníamos que hacer de reservaciones y hablábamos con toda la cadena de valor que íbamos a visitar y nos íbamos. Pero ahorita, para empezar, si tú quieres armar un paseo, el cliente te pregunta, ¿pero voy a ir seguro? ¿No me voy a contaminar? ¿Al lugar donde voy a ir realmente se están cuidando? Porque hoy en día ya no te van a pagar por ir al pueblo mágico nada más, porque le asegures que van a un lugar sano y seguro completamente, que todo el mundo está siguiendo protocolos. Entonces, empezamos desde ese punto en el que el cliente ya no está comprando al turoperador, prefiere irse en su automóvil, las 4 o 5 personas que sean de la familia, y entonces empezar el paseo por sí mismos, a lo mejor con todas las cosas que puedan suceder en el camino, pero van ellos. Entonces el turoperador pues ya queda fuera, ¿no? Luego, si el turoperador pues ya tiene negociado precios, porque al final de cuentas negocias precios no para tu beneficio como turoperador, sino para que tengas realmente ese buen servicio para tus clientes, ese cliente de tu operador ya no está, o ese proveedor ya no está teniendo ese ingreso o esa derrama económica que tenía con ese operador. Entonces tampoco el transporte tiene ese ingreso y entonces sigue afectado el restaurante, el hotel, el guía de turista y toda la cadena de valor que está involucrada en una visita a un pueblo mágico. Entonces, antes de la pandemia sí había mucha derrama económica y bien lo dice Marco Daniel, cuánto se estaba produciendo y que los pueblos mágicos incluso estaban creciendo precisamente por esa derrama que se estaba dando, en donde estábamos promoviendo, pues aquellos que nos gusta esto de la promoción turística, que se visitara primero México. Qué bueno que sales de vacaciones fuera del país, pero si puedes visitar México primero, conoce tu país. Entonces, esa cadena de valor se ha visto muy afectada en todos los sentidos. Y yo vuelvo a repetir, debemos tener conciencia hoy en día, y los pueblos deben tomar esa conciencia, que el cliente hoy te va a pagar por la seguridad que tú les des del no contagio. Así es. Incluso yo hace poco tuve oportunidad de hacer un recorrido por Chiapas y parte de lo que me sorprendió para bien fue todos los que asistimos teníamos que tener nuestra prueba negativa y nos compartían, por ejemplo, de las personas que conducían los vehículos,
sus propias pruebas y estos protocolos que ahorita platicaremos cómo se han tenido que ir incorporando en esta lógica que apuntas bien, Norma, que es ya no solamente te vendo el destino y la experiencia, sino la seguridad con la que estás viajando, ¿no? Pero déjame, Marco, detenerme un poquito en esto de los efectos de la pandemia. ¿Cómo los han visto? Porque yo tengo la impresión de que pasaron no solamente una cosa, sino varios fenómenos que interactúan ahí. Y me explico un poquito por qué te lo digo. Porque si bien es cierto que al principio de la pandemia muchos nos guardamos, y ahí están los números de caídas, de viajes aéreos, de reservaciones de hoteles, etcétera, también tengo la impresión, y seguramente ustedes tienen más datos, de que cambió la dinámica del turismo y que entonces mucha gente que quizá, como decía Norma, viajaban al extranjero, ahora viajaban con su coche, ¿no? Y que entonces en lugar de ir más lejos empezaban a conocer mejor el entorno y que esto también tuvo un impacto en los destinos. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta aventura del tiempo pandémico. Pues mira, en un principio, digo, Norma estará de acuerdo conmigo, fue escalofriantemente espantosa. Primero, por un tema que se trabaja con las empresas de turismo, que es cuando tú eres un operador turístico, tú tienes reservaciones hechas con tiempo de anticipación, ¿no? Y lo primero que te tienes que enfrentar es a dónde están tus turistas y segundo, los turistas que ya no quieren viajar, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a reembolsar o los vas a reprogramar? Si vas a reembolsar, tienes que tener una política de reembolso muy clara, pero nadie estaba preparado para una cláusula de pandemia, nadie. Entonces tienes que ponerte a negociar con tu cliente para decirle, mira, es una situación especial, nos conviene a ambos que te esperes porque si no tú pierdes y yo pierdo y todo el mundo perdemos. ¿Qué te parece si te esperas un año a que pase esto? Jamás se le puede proponer a lo mejor en condiciones normales a un cliente que se espere un año, pero en estas condiciones, muchos clientes fueron conscientes. Yo te diría que de los conocidos que tengo, un 70% de sus clientes fueron conscientes, pero con el tema de que iban a perder dinero si querían su reembolso, simplemente por los impuestos, ¿no? O sea, ya nada más devolver un dinerito que tú apartaste un viaje para medio año, ya te tienen que retener los impuestos porque como operador tú ya lo pagaste, ¿no? Y el 70% en promedio de los que yo he preguntado decidieron posponer su viaje, pero otros quisieron reembolso. El tema de los reembolsos es un tema muy fuerte para las operadoras porque no es que tú tengas el dinero contigo, simple y sencillamente tú cobras ese dinero y pagas a tus proveedores para garantizar lugares de tus pasajeros. Entonces, con esto contesto un poquito tu pregunta. Fue un caótico, fue horrible, espantoso para las operadoras. Y por el otro lado, una agencia de viajes o una operadora es muy difícil que acceda a un crédito bancario, primero que nada por caro. Los créditos de la banca de desarrollo de Nafin y todos son arriba del 11%, 13%. Sí te daban meses, digamos, ¿cómo le llaman? Antes de empezar a pagar los créditos, tiene un nombre, Sí, pero como de gracia. de gracia, meses de gracia, 6 meses de gracia, y luego ya empezabas a pagar, pero como es tan incierta la pandemia, ya Claro. pasaron mucho Y tiempo. además, aviéntate a contraer deuda, que a ver si en 6 meses tienes las condiciones. Digo, hoy sabemos además que no pasó, pues, porque No la pasó, pandemia fue mucho más larga de lo que en algún no pasó. momento pensábamos, ¿no? Exacto. Y lo que empezó a pasar, Mario, digo, quise dar este preámbulo porque poco se conoce realmente lo que pasa detrás de una agencia y de una operadora. El cliente creo que habrá que educarlo un poco en decirle, mira, esto es lo que pasa con tu dinero, esto es lo que pasa con tu reserva, ¿no? No tengo el dinero conmigo, se tiene que pagar proveedores. Ejemplo, una aerolínea, tú no puedes darle un viaje a un cliente si no reservas la aerolínea porque te arriesgas a que el lugar ya no lo tenga y no va a viajar y Claro. simplemente no serías una agencia si no haces eso. Ujú. Entonces, primero, número uno, el tema con los clientes fue muy duro, muy difícil y verdaderamente los profesionales de esta industria son los que han sobrevivido y los que han sabido sobrellevar. Tuvieron que hacer acuerdos con aerolíneas para el tema de los dineros y los reembolsos, con otros proveedores, transportistas, hoteles, en fin. El tema, por ejemplo, de los hoteleros, muchos hoteles cerraron por lo mismo, porque dependían de las temporadas de vacaciones y los créditos, como te digo, en muchos de los casos son impagables. ¿Qué empezó a pasar? Lo que decía Norma, la gente empezó a ir en su auto, estos famosos viajes burbuja, donde la gente, amigos, conocidos, familiares, iban en su auto, Ujú. llegaban a un lugar y ya no requerían de un transportador, un operador.
en el más remoto de los casos, un guía local, un Oye, y en ese restaurante sentido, local. Marco, en esto que nos estás contando, ¿alguien ganó? Es decir, porque lo que nos estás explicando queda muy claro todos los que perdieron en el proceso, pero hay lugares que ganaron, por ejemplo, que recibieron más visitas por cambios, cambió, por ejemplo, la dinámica del tiempo de las estancias. Y aprovecho hasta para preguntar por una cosa que hemos visto, que es un anglicismo, y perdónenme el anglicismo de las workations, de la gente que se va a trabajar o a estudiar en otro destino, aprovechando pues que de pronto todo se volvió vía remota. ¿Eso tuvo algún efecto más allá de lo anecdótico de que algunas personas lo pudieron hacer? Pues mira, yo te diría que pasaron varios meses para que alguien pudiera ganar en términos del turismo. O sea, los primeros, digamos, 9 meses de la pandemia, yo creo que no hubo nadie que ganara, al contrario, perdieron. Pero después empezamos a ver que, al menos en el mercado mexicano, lo que yo pude identificar es que el mexicano corrió a las playas. Contrario a lo que se creía que iban a ir a los pueblos mágicos o a los bosques o a las selvas, a la naturaleza, saturaron las playas. 31 de diciembre de 2020, Cancún saturado, Playa del Carmen saturado. Y por ejemplo, en Semana Santa pasada, saturado también. Entonces, ¿quién ganó? Las playas. Pero ahorita estamos viendo las consecuencias con Cancún, un foco rojo que se volvió, y la verdad es que ahí se descontroló un poquito, pero si hubo un ganador fueron las playas. Ok. Ahora, Norma, ¿tú cómo has visto la estrategia de respuesta del sector frente a esto que acabamos de escuchar? Ya nos contabas este concepto de la seguridad como la seguridad ahora sanitaria, ya no la otra seguridad que también está ahí, ¿no? Pero la seguridad sanitaria, ¿cómo has visto la respuesta del sector? Porque bien han señalado ustedes que no ha sido fácil, requiere capacitación, requiere a veces inversión por el tema de las pruebas de las que hablábamos hace rato, requiere inversión desde procesos de sanitización, gel, termómetros, y en Filtros estos sanitarios. destinos, ¿cómo has visto la respuesta en estos pueblos mágicos frente a esta nueva realidad? Mira, realmente creo que, como bien nos dice Daniel, los primeros 9 meses o el primer año prácticamente de la pandemia, en donde nadie sabía cómo la íbamos a manejar, creo que todo el mundo se perdió un inicio, pero al final también fuimos trabajando todos para encontrarle la vuelta a lo que estaba sucediendo. Y los pueblos mágicos, o al menos hasta donde yo he visitado, se han puesto las pilas ellos para ir trabajando en esta parte de los filtros sanitarios, asegurarle al visitante que va a estar bien, pero sobre todo también en esa parte de la capacitación que ellos mismos están absorbiendo. A nivel federación, pues todavía está como que detenida la parte turística y no nada más en Pueblo Mágico, a nivel eh, global, la parte turística del país está así como que de lado todavía, todavía no está ese enfoque, cuando en realidad sí es esa oportunidad para hacer que la economía se reactive en muchos sentidos, porque esa parte turística hoy en día es como el punto al que todos queremos ya salir, porque estamos encerrados, porque trabajamos desde casa, ya no tenemos esa salida que de repente había para ir a trabajar, entonces, vámonos de paseo. Es cierto, las playas y el verano, pues estamos en verano todavía, pero las vacaciones pasadas o cuando inició esto, veíamos cómo están las playas y sí, al final de cuentas todos salieron hacia las playas porque ese es el lugar donde está el aire circulando y me puedo salvar. Pero sí es importante que la Secretaría de Turismo, es mi opinión muy personal, ponga mucho énfasis en rescatar esta parte del pueblo mágico y del turismo en general, de volver a trabajar para esto. Yo les voy a platicar una experiencia de cómo acá en mi estado procuré que mi estado no se desapareciera de la mente del consumidor, porque al final de cuentas ha sido un estado que ha luchado por mantenerse o por estar presente en esa parte del turismo. Entonces, lo que hice fue, y esto lo hice en agosto pasado del 2020, enlazar a las haciendas chocolateras a través de Zoom e invitar a la población de turismo gerontológico, adultos mayores, mujeres empresarias y prácticamente a la población en general para que se conectaran. Y las haciendas chocolateras, cocineras tradicionales y otros puntos de interés turístico se conectaron e hicieron recorridos virtuales. Ellos con su camarita en el teléfono, a lo mejor andaban allí entre las haciendas mostrando el mono zaraguato, el cacao, el proceso del chocolate, la otra cómo se hacía la tortilla rellena de camarón. Entonces, eso fue algo que a la gente le gustó mucho porque dice, oye, me hiciste viajar
y me hiciste sentir que yo estaba ahí paseando en esa hacienda chocolatera, que yo estaba ahí en esa cocina chontal, que yo estaba ahí en ese pueblo mágico. Entonces, creo que esa parte de la innovación es en la que tiene que trabajar Turismo Federal para hacer que el propio mexicano se interese por su país y siga insistiendo en que debemos visitar cada población, cada pueblo mágico, cada lugar, para precisamente lograr que nuestra economía se reactive. De acuerdo. Yo creo que de las cosas que vamos a platicar en unos momentos, regresando de la pausa, tiene que ver, Marco, justamente con eso. ¿Qué políticas tenemos que hacer desde, ya sea desde el marco legal, desde la parte presupuestal? Esto que ya hablabas del turismo post pandemia, que ya no sabemos si es post o durante la pandemia, porque ya no sabemos si llegó para quedarse por lo menos un rato y que tenemos que aprender a vivir con esto. Y ya nos hablabas tú del temas como el financiamiento, temas como la promoción, que nos cuenten un poco cómo se va viendo este mundo del turismo después de la pandemia. Si les parece, lo platicamos regresando del corte. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en el Círculo platicando de turismo, de pueblos mágicos, de pandemias. Y Marco, me gustaría empezar contigo este segmento preguntándote justamente de qué significa o qué retos tenemos ahora en el sector y por lo tanto, qué tipo de acciones se requieren. Y yo quisiera empezar por la parte de la política pública, porque me parece que en muchos temas de pronto dejamos a la empresaria o al empresario un poco a su propia suerte, lo cual es de una ingratitud terrible porque su trabajo tiene efectos sociales, genera empleo, derrama económica, etcétera. Y entonces parece que es un problema de que cada quien encuentre la forma de salir adelante, cuando lo cierto es que estás compitiendo además como destinos contra destinos de otras partes del mundo que tienen recursos públicos para seguir compitiendo, es decir, son condiciones desiguales para atraer ese turismo. Entonces, ¿cómo estás viendo y qué políticas tendríamos que tener en el contexto que hoy estamos viviendo para preservar estos destinos? Mira, te voy a contestar con esto. La política pública que yo estoy viendo hasta el momento ni siquiera es tan pública, es de autosanación y autosalvación, de autorresiliencia de la industria turística. Hay un distanciamiento entre la autoridad que fabrica las políticas públicas y la línea de batalla de los turoperadores y la gente que está en la industria turística, pero no es ni siquiera de la pandemia, es desde antes. Cuando llega este gobierno, lo primero que hace es cancelar todos los recursos que se mandaban a una industria tan estratégica como es el turismo. México, el turismo que aporta al PIB es casi del 9% o aportaba casi el 9% al PIB. Entonces, el gobierno nuevo de esta nueva administración canceló pues prácticamente todos los apoyos económicos y entonces empezó la política pública de rásquese cada quien con sus propias uñas y sálvese quien pueda. Eso fue el 1 de diciembre de 2018 que empezó esta nueva administración y en adelante. Llega la pandemia y no solo se acentúa esto, sino que yo lo que veo, y es mi opinión particular, la Secretaría de Turismo no está haciendo el trabajo de cobijar a la industria, al contrario, la ha dejado sola, ha dejado que todos los integrantes de la industria turística hagan prácticamente por sí mismos todo, labores de promoción, de inversión, obviamente lo tienen que hacer ellos, labores de capacitación, ¿no? Pero lo más triste de esto es que la Secretaría ha impulsado, digamos, políticas públicas de créditos para apalancar a las empresas que cayeron en desgracia por la pandemia, pero son créditos caros, muy caros, impagables. No hay apoyos a fondo perdido, por ejemplo, como hubo en España, en Alemania, en Estados Unidos, que hubo dinero del gobierno invirtiendo. Para quienes no están familiarizados nada más con esto, Marco, fondo perdido significa que no los tienes que pagar. Exactamente, exactamente. En México no hubo eso y hoy en día, tras la pandemia, realmente hubo una devastación sobre todo de empresarios del turismo, microoperadores, microhoteleros, que o están endeudados o quebraron. Y la política pública, lo repito, es sálvese quien pueda porque no hay apoyos económicos, no hay ni siquiera una política pública de decirle al banco, mira, en vez de darle 13, dale 6 y yo pongo el otro 6, ¿me entiendes? Es decir, no hay algo que fuera un poquito más creativo para que la industria
se pudiera recuperar. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los pueblos mágicos, sí se le echó toda la carne al asador, como te decía, de que hicieron el Día de los Pueblos Mágicos, toda una estrategia nacional de pueblos mágicos, pero no hay dinero para apoyar. Y lo que empezó a pasar con pueblos mágicos es que hay pueblos mágicos desarrollados y hay pueblos mágicos subdesarrollados que no llegan a tener esa importancia para el turista para decir, voy a ir a este pueblo y por lo tanto no tienen derrama económica. Entonces, la política pública yo te diría que en una escala de 1 a 10 tiene una calificación de 2 o 3 a lo mucho. ¿Cuál es tu lectura de eso, Norma? Por lo pronto de lo que hay, y ahorita vamos a platicar de lo que debería haber en diferentes planos, pero por lo pronto quisiera conocer tu perspectiva de esto que nos ha planteado Marco ahora. Sí, precisamente comentábamos en el corte que efectivamente esa autoridad turística a nivel federal no existe realmente ahorita en cuanto al apoyo que pudiera necesitar la industria turística. La industria turística hoy está huérfana de todos lados y creo que somos nosotros mismos los que tenemos que meterle toda la leña al asador para sacarla adelante. Esa parte en la que turismo debe hacer la tarea de ir a cada lugar, porque creo que tienen incluso la posibilidad y hoy en día pues es más cerca, ¿no? Está este medio. Hacer esas evaluaciones de tú debes cumplir con estos estándares para recibir a los clientes y a los diferentes segmentos de clientes. Estoy hablando de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos y de adultos mayores que al final de cuentas cuya necesidad es completamente diferente y que se tiene que cubrir. Entonces, lo comentaba con Marcos, yo sí saco a los adultos mayores, que en esta pandemia no han salido y me tienen ahí como que cuándo me van a sacar, los tengo que sacar en base a una evaluación previa al lugar donde los voy a llevar. El lugar pasa por una evaluación en donde se hace todo un filtro. Si no cumplen con las especificaciones, tampoco los rechazo. Los invito a capacitarse. Yo les doy la capacitación y casi siempre sin costo alguno, porque lo que me interesa es que mi grupo vaya y los visite. Al final de cuentas es la derrama económica que van a tener ellos allá y que se vayan a pasar un rato divertido. Pero esa parte de la capacitación, de verdad que lo he palpado así de cerca y dices, hace falta la capacitación, hace Oye, falta. Norma, y en esto que apuntas, perdón, a nivel estatal, ¿qué ha pasado? Porque ya los dos señalaban, por ejemplo, que en el plano federal, pues no ha habido esta política. Y en el plano de los estados, ¿ves lo mismo o ves como ejercicios disparejos también entre las distintas entidades? Sí, sí, definitivamente está disparejo. Yo te puedo hablar de un Yucatán que a nivel estatal está trabajando muy fuerte con todo el estado, le está metiendo mucho a la parte turística porque entiende que su vida es turística, o sea, su ingreso principal está en la parte turística. Quintana Roo pues ya vive del turismo comúnmente y le ponga o no le ponga leña al asador, ellos van a tener al cliente porque en sí son una ancla para llegar. Pero yo te puedo hablar como ejemplo a Yucatán, que es el que más le ha metido a la industria turística, más está trabajando, incluso ha venido capacitando a su gente. Yo hace poco, más o menos mes y medio, estuve en Cisal y ves que el pueblo apenas está empezando, es un pueblo recién nombrado, pueblo mágico, como bien lo decía Marco Daniel, y que están trabajando con ellos y los están capacitando y te das cuenta que anda gente de turismo ahí evaluándoles y diciéndoles esto sí, esto no. Entonces, al final de cuentas, el pueblo mágico es un punto de interés turístico que debe cumplir con diversas capacitaciones. Si se va a servir alimentos, debe manejar el manejo, debe llevar el manejo higiénico de los alimentos, el distintivo H. Si va a trabajar en la parte administrativa, lo que es el Moderniza, que es el distintivo que tenemos, que hoy, según entiendo, y Marco no sé si me lo pueda comprobar, Punto Limpio está prácticamente uniendo a esos distintivos Moderniza y distintivo G para que cumplan con esas especificaciones. Pero la realidad es que esas capacitaciones, esos distintivos, vienen detenidos aún desde antes de la pandemia. Desde el 2017 creo que fue la última vez que se crearon estas certificaciones y a partir del 2018 se murieron las capacitaciones, se murieron las certificaciones y ya no hay esa parte de interés hacia el turismo en el que se pueda resolver lo que hoy está dañado prácticamente y aún más por la pandemia. Y en ese sentido, Marco, ¿cuáles serían acciones que ya de alguna manera las vamos entendiendo de lo que nos han señalado? Pero en tu opinión, ¿cuáles tendrían que ser lineamientos de política hoy que ya sea desde la federación, desde los estados, tendrían que estarse empujando? Y si es un tema
en tu experiencia, fundamentalmente de recursos o es un tema a veces de política, pienso política fiscal, ¿no? Hay veces que no necesariamente es que el gobierno te dé recursos, sino que permita el tema fiscal para incentivar la participación, a veces es un tema de infraestructura, a veces es un tema de seguridad pública para garantizar, digamos, porque hay lugares en el país que seguramente son maravillosos, pero que por temas de seguridad pública, pues hay gente que no se anima a conocerlos. ¿Cómo estás viendo y cuáles serían los lineamientos que en tu opinión tendríamos que estar discutiendo? Fíjate, Mario, que he pensado mucho sobre tu pregunta. Es una pregunta muy, muy compleja, pero por más vueltas que le doy, creo que estamos en una dinámica, no nada más de falta de recursos, porque no todos son los recursos económicos. Estamos en una dinámica muy parecido al desdén, al abandono. ¿Por qué te digo esto? Está bien, no tienes dinero. Desde la presidencia te quitaron el dinero, cancelaste el Consejo de Promoción Turística, no hay dinero, perfecto. Pero creo que te queda la institución, la gobernanza, te queda la creatividad que puedas ejercer para poder unir las partes. Mencionaban hace un momento la cadena de valor. La cadena de valor es inmensa y tú como autoridad puedes mediar entre todos para lograr acuerdos, ¿no? Lograr acuerdos entre aerolíneas, entre hoteleros, entre prestadores de servicios. Si no tienes dinero, métete a ser creativo, ¿no? Un ejemplo que mencionaba Norma, el punto limpio, que es una certificación que a ti como operador le dice al público, estoy preparado para recibirte, lo reavivaron porque llegó la pandemia, estaba muerto. Y cuando lo reavivan, se lo dan a una empresa para que se lo cobre a los turoperadores, cuando la autoridad tuvo que darlo en cortesía por la pandemia. Ese es un ejemplo. Ahí podrías ser creativo, ¿no? Otro punto podría ser que la autoridad sí o sí tiene que bajarse a trabajar codo con los que están en la línea de batalla, con los operadores, con los guías. Hoy en día los guías están abandonados, es la parte más vulnerable de la cadena de valor. Muchos de ellos no tienen prestación, no tienen nada, no tienen ni trabajo. Y la Secretaría no se ha bajado a ese punto. Es decir, bajarse, lo voy a decir de esta manera, a los infiernos, dejar el pedestal, digamos, del funcionario público distante de la actividad turística y bajarse a ver cómo están las estructuras y ser creativo, decir, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero te voy a apoyar con esto. Voy a hacer un acuerdo, un lobbying, un cabildeo para que esto pase. Y sobre todo, vamos a apoyar quizá desde Secretaría de Hacienda para este tema de impuestos, de Comisión Federal, que es un tema que le pega, la electricidad que le pega a los hoteleros por las altas tarifas. No hay dinero, no hay creatividad, y no lo digo yo, lo dicen los industriales del turismo, no lo dicen públicamente porque pues no quieren ponerse en el ojo, pero la mayoría con los que yo he platicado, empresarios, hoteleros, mismos de las aerolíneas, coinciden en que no hay ni dinero y no hay creatividad para desarrollar políticas públicas que impacten de manera positiva en la economía de la industria. Que yo agregaría además que para algo que ha sido particularmente efectivo el gobierno es para crecer la recaudación, lo cual pues también nos deja en la discusión de, entonces es el destino, quizá la discusión más que la ausencia de recursos, porque en eso hay que decir que ya sea por la ruta del aumento del petróleo, de los precios del petróleo, o por la ruta de ser más eficientes en la recaudación, pues recursos hay, quizá el tema de la Claro. discusión de hacia dónde y cómo se enfocan. Y yo quisiera, Norma, también con tu experiencia, hacerte la misma pregunta. ¿Qué tendríamos que estar empujando en México? Por lo que escucho, no es un tema tanto de leyes, porque no parece que por ahí Mm. estén los cuellos de botella para que crezca el turismo ni el turismo de los pueblos mágicos. ¿Qué es lo que se tendría que estar haciendo? Y aprovecho el planteamiento de Marco, tanto en la parte de inversión, la parte de gasto, como en la otra parte que no es necesariamente dinero, pero que también son detonantes en tu experiencia de que los pueblos tengan mejores resultados, los pueblos mágicos. Claro, mira, en la parte de inversión creo que sí hace falta esa parte en la que, como comentábamos, que le hayan puesto el punto limpio a una empresa que era negocio puro, en vez de decir yo, Turismo Federal, voy a ponerte la certificación, te voy a preparar para que tú en esta pandemia puedas salir adelante, pues no hubo esa parte del financiamiento, del apoyo para que puedan llevar esas capacitaciones y pues no se tenía tampoco el recurso para poderle pagar a esta empresa esa certificación. Entonces, sí hace falta mucho este trabajo en la parte financiera, en el que se pueda tener los recursos establecidos para que puedan salir adelante. En la otra parte, yo creo que creo que la federación o la parte de turismo federal
y en cada uno de los estados, debe trabajar de la mano con aquellos que están metidos en la verdadera operación. Yo siempre he dicho que el turismo es operación 100%. No se maneja detrás de un escritorio. Aquel que quiera manejar el turismo desde un escritorio, pues no sabe ni de qué está hablando. Puras ventas. Así es. Entonces, métete a la operación, métete allá donde realmente está la fiesta del turismo y empieza a conocer cuáles son tus verdaderas necesidades. Bien lo dice Marcos, hay que tomar en cuenta y voltear a ver a los guías de turistas. Se les dio un gafet con una certificación, pero una certificación de algo muy medido, un cuadrito nada más, pero fuera de esa certificación tienen muchísima oportunidad de mejora que casi siempre se las vengo yo marcando de estudia esto, trabaja en esto, tienes que medir las cosas que dices, cómo las dices, porque estás hablando con gente de diferentes culturas y diferentes costumbres. Somos mexicanos todos, pero todos tenemos diferentes formas de percibir las cosas y de aceptar las frases. Yo hablo, por ejemplo, de mi estado, culturalmente somos muy fuertes para hablar, muy golpeados para hablar, entonces hay que medir ese volumen de voz, yo digo que somos de volumen alto, medir ese tono de voz, suavizarlo un poco y suavizar el rostro incluso, porque también tendemos a ser muy serios para poder tratar a la gente. Entonces, ver ese traje a la medida de cada población y decir en qué te voy a capacitar, cómo voy a mejorar lo que tú estás haciendo. A lo mejor acá somos de volumen alto y puede haber un lugar donde son de volumen bajo y no se les escucha mucho y hay que subirles y entonces equilibrar esa parte turística. Por eso yo siempre voy a invitar a esa parte turística a que se meta a la operación. Lo Claro. decía Marco Daniel, como que se meta al infierno y digo, métete a la operación, deja el escritorio un rato y métete a ver dónde está el servicio a ese cliente, cuál es la satisfacción de ese cliente, cómo se siente el cliente después de haber visitado un pueblo mágico al que todavía no le estás metiendo lo que realmente necesita, capacitación, infraestructura, el servicio, la atención. Perfecto. Pues ya nada más para terminar, porque nos quedan un par de minutitos, yo quisiera, Marco, y ahorita le voy a preguntar lo mismo a Norma, que nos recomiende 3 destinos de pueblos mágicos que pues vale la pena que quienes no los conozcan se den la oportunidad de hacerlo. Qué difícil, ¿eh? De verdad, porque bueno, tenemos más de 130, pero mira, cuando vayas a Real del Monte, vas a conocer el pasado minero de este país, toda la riqueza que se ¿Qué es generó Hidalgo? en Hidalgo, Real del Monte, Mineral del Monte. Vas a entrar a la profundidad de una mina, 500 metros bajo tierra, te vas a poner un casco y vas a vivir la experiencia de ser minero por un día, vas a comer deliciosos pastes. Me encanta Real del Monte porque es la población orográficamente más alta de México y unas neblinas bonitas, tiene un panteón inglés, en fin, muy, muy bonito. Otro pueblo mágico que está a la orilla de una laguna preciosa que es Bacalar, la Laguna de los Siete Colores en Quintana Roo. De los pocos pueblos mágicos con playa, yo se los recomiendo mucho. Es una laguna preciosa, de 7 colores, hecho por diferentes profundidades de color turquesa. Se come muy rico. Hay hoteles tipo bungalow para descansar. Es ideal, la verdad. Maravilloso. ¿Y el tercero? El tercero, Bato Pilas, en Chihuahua. Fíjate que me encanta porque está en medio de la Sierra Tarahumara y ahí abajo vas a poder comer la comida tarahumara, conocer los usos y costumbres de los tarahumaras y de los pocos pueblos mágicos que se habla muy poco, pero de verdad es una belleza impresionante y les recomiendo estos 3 pueblos mágicos. Muy bien. Y Norma, tus 3 recomendaciones, por favor. Mire, yo les recomiendo mucho que visiten nuestro pueblo mágico Tapiculapa, un pueblo con usos y ¿En costumbres Tabasco? hermosísimas en Tabasco, así es, en Tabasco, en la serranía del estado de Tabasco, donde vas a consumir comida típica completamente. Tiene nombres de estoques, el pichul, por ejemplo, que es una tostada, digo yo, grandota de maíz con diferentes guisos. Vas a conocer las cascadas metidas en la serranía, allá hermoso, donde está saliendo el manantial, aguas azufradas precisamente, y vas a disfrutar de un pueblo donde el fresco es completamente así, diferente a Tabasco normalmente en su color, allá tienes un fresco Muy bien. riquísimo. También les puedo recomendar Sisal en Yucatán, un nuevo pueblo mágico que está hermoso, una playa virgen completamente,
un pueblo en donde vas a comer mariscos deliciosos, ahí normalmente es el marisco, y que te Perfecto. van a estar mencionando constantemente su cultura y su sur. ¿Y el último? El otro pueblo mágico para que vayan a disfrutar de los delfines es Isla Aguada. A mí me encanta Isla Aguada en Ciudad del Carmen, Campeche. Ok, muy bien. Pasear con delfines es una experiencia muy bonita. Oigan, pues 6 buenísimas opciones que nos acaban de compartir para cerrar reconociendo el trabajo que se está haciendo en estos lugares, sin dejar de reconocer la problemática y destacando sobre todo las propuestas que ustedes han puesto sobre la mesa. Norma, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Gracias, Marco. Gracias a la orden, Mario. Muchas gracias. Muy agradecido. No, hombre, al contrario, los agradecidos somos nosotros de haberlos escuchado. Yo le agradezco a usted, sobre todo por habernos acompañado en esta nueva edición de En el Círculo. Le dejo con nuestra programación y como siempre le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.